Noticia del momento. Hoy a contrarreloj, en estas noticias del momento viajamos a diferentes regiones de nuestro país donde se vive justamente el paro armado. Consecuencias sociales, todas evidentes, consecuencias económicas también. Así que hoy tenemos historias, testimonios, algunos líderes sociales con cifras de acciones criminales, de amenazas, por supuesto de desplazamientos en esas regiones del país. Así que vamos a arrancar en Córdoba, el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por este paro armado. Solo allí se han registrado más de 246 ataques criminales por parte del Clan del Golfo, entre, como les decíamos, asesinatos, amenazas y desplazamientos. Claudia, con las buenas tardes, tenemos invitado hasta ahora Contrarreloj. Buenas tardes, así es, Rochi, el balance que se tiene en Córdoba de esta amenaza de paro armado que aún no logra desaparecer del todo, pese a que en Montería se intenta volver a la normalidad, pues las cifras en flujo de pasajeros, entrada y salida de vehículos, comercio y sector educativo demuestra que aún hay un poco de temor, pero hay avance en cuanto a la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, la atención se sigue concentrando justamente en el sur de Córdoba y por eso nosotros a esta hora tenemos al defensor de derechos humanos Andrés Chica. Bienvenido a la W y cuéntenos cómo están discriminados estos ataques que mencionaba hace algunos minutos Rochi en los municipios del sur de Córdoba y qué lectura le han hecho a esta difícil situación. Gracias por la invitación, Claudia, y pues por supuesto para Andrés. Nosotros, ¿me escuchas? Sí, lo escuchamos, defensor. Para nosotros desde el sur de Córdoba y sobre todo pues para los procesos sociales de defensa de derechos humanos, a nuestra cuenta registrar en el solo sur de Córdoba entre el 5 y ayer 8 de mayo más de 250 violaciones a los derechos humanos, en las que por supuesto hay homicidios, hay ataque a niños y niñas en instituciones educativas con tiros, y todo el hambre que aún al día de hoy hay en el territorio por el desabastecimiento de la misma, entendiendo que hay poblaciones aguas arriba del embalse de Urrá que no han logrado abastecerse de alimentación, y las afectaciones en la salud a las personas con enfermedades, digamos, bien complejas, que no tuvieron acceso durante estos días a los centros médicos porque solo estaban las urgencias activadas. Eso en gran manera pues denota una crisis humanitaria. Lo que preocupa de fondo de verdad es todo el ejercicio mediocre, por decirlo menos, de la institucionalidad para restablecer el orden y garantizar que se pudiese tener plenas garantías de derechos en el territorio provocados por este paro armado del Clan del Golfo. Defensor, justamente en ese punto quisiera yo hacer una especie de análisis, ya que lo tenemos en línea hoy, y tiene que ver justamente con lo que ha pasado desde el gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta directamente hacia ustedes que han estado minuto a minuto, todo el tiempo, viviendo el horror del paro armado durante todas estas horas, durante todos estos días? Si bien el balance, como usted bien lo plantea, es muy preocupante, ¿cuál ha sido la respuesta directa del gobierno nacional? Mira, uno no entiende cómo en el territorio una estructura como las autodefensas gaitanistas de Colombia, sucesoras de las autodefensas unidas de Colombia, de las AUC, y esa fallida desmovilización de Santa Fe de Ralito, tiene comandantes en Tierra Alta que son plenamente conocidos, comandantes en todo el sur de Córdoba que son plenamente conocidos por la sociedad civil e inclusive por la fuerza pública, y no son capturados, ¿ves? Y salen a decir que pues la gran responsabilidad es de Gonzalito, de Chiquito Malo y de otros más, pero que en el territorio quienes dan las órdenes son quienes están allí, y por eso hemos inclusive dicho en nuestros informes recientes de ayer que hay complicidad. Y hay complicidad porque esto es imposible, que la gente tenga que encerrarse por miedo y que a 2 cuadras de estaciones de policías hagan tiros y que en realidad en 5 días
El resultado eran 5 capturados y 5 personas que seguramente fueron unos mandados por allí, y a estas horas del partido y del tiempo, la política criminal que está enmarcada en el decreto 154, que es para las bandas o los grupos sucesores del paramilitarismo, sea un saludo a la bandera por parte del presidente, y que de frente no se confronte al paramilitarismo y se silencia a Otoniel mandándolo a Estados Unidos para no saber la verdad real del paramilitarismo crudo y duro, que es una verdad latente en el territorio. Andrés, según lo que usted nos está diciendo, esta convivencia entre los grupos paramilitares, como el Clan del Golfo, las autoridades y la comunidad es una constante, solo que se hace más evidente mediante este paro armado. Pero lo que usted nos está señalando, y es aterrador, es que las autoridades saben de la presencia de ellos y no los combaten. Pero por supuesto, para nadie es un secreto en el territorio que las estructuras criminales y los que son, digamos, comandantes de estas estructuras están en el territorio, y que tendría que ser una ruptura dentro de la base de la comandancia militar para poder quizás capturarlos. Yo creo que ese es el gran miedo de fondo por el que mandaron de forma expresa a Otoniel a Estados Unidos, porque de seguir hablando, Otoniel iba a decir lo que no solamente pasa en la cúpula militar y policial, sino también dentro de la sociedad, dentro de comerciantes, ganaderos y demás, que han hecho historia macabra y criminal, con hechos lamentables y de homicidios y de masacres, con mano paramilitar orquestada, por supuesto, con fines económicos criminales. Sí, Andrés, el Estado habla, o el gobierno nacional habla de reductos. ¿Cuántas estructuras del Clan del Golfo en estos momentos están delinquiendo en el departamento de Córdoba? ¿Qué información tienen ustedes? Y allí también tenemos una gran disyuntiva entre lo que el gobierno, el aparato gubernamental o de investigación, se le puede llamar así, ha querido llamar reductos, porque lo que fue el bloque Córdoba es lo que hoy se conoce como el bloque Urabá, y porque en Córdoba hay 2 grandes bloques de las autodefensas gaitanistas de Colombia, y el gran bloque que tiene la mayoría del 80% del departamento de Córdoba, y que fue el que, estuvo presente en Bolívar, Sucre y Córdoba, tiene un poderío criminal sobre el territorio. Es que al unísono y a una sola voz, estos departamentos en el Caribe se pararon literalmente, y lo máximo que las autoridades pudieron decir fue que no había parrilleros, y mientras el alcalde de Montería, por solamente mencionar uno, dijo que en 3 horas se restablecería el orden, a media hora de lo que él dijo eso, le quemaron un carro que recogía basuras en Montería y asesinaron a 2 personas más. En Córdoba, la institucionalidad no tiene la capacidad para garantizar el restablecimiento del orden. Si hoy el paro se está restableciendo, no es precisamente porque la fuerza pública y las autoridades administrativas con su fuerza y con su capacidad lo lograron. Eso paró porque el Clan del Golfo así le dio la gana, pero de lo contrario no hubiese pasado. ¿Cómo? Andrés, algunos han coincidido en que el problema está en que el gobierno, por ejemplo, desestima a estos grupos, y por el contrario es el pueblo el que sufre las consecuencias al momento de estos querer imponerse y demostrar que sí tienen fuerza, a pesar de la captura, en este caso, de su máximo cabecilla, alias Otoniel. Y un ejemplo es este paro que estamos oyendo las consecuencias, 251 ataques criminales ahora en el sur de Córdoba. Como organizaciones ustedes de paz y frente a esta situación, ¿qué proponen en estos momentos, Andrés? Hombre, yo creo que desde mucho antes de la llegada a La Habana de los delegados de las FARC y los plenipotenciarios del gobierno, empezamos a hablar de una comisión que se encargara a nivel nacional de una política criminal contra los grupos sucesores del paramilitarismo. Eso se logró materializar en el acuerdo final de paz y se convirtió finalmente en una comisión que preside el presidente de la República y que se llama Comisión Nacional de Garantías,
para el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Iván Duque, en su corto vuelo por la presidencia, y me imagino que mandado por quien lo manda él, no le dio la gana de prestar atención a esa importante comisión que trataría de entender y de buscar de verdad una solución de carácter político y social a ese fenómeno mal llamado paramilitarismo, y que hoy por hoy campea en el departamento de Córdoba a sus anchas panchas, como decimos nosotros. La solución seguramente no va a ser seguirse matando. La solución no va a seguir, no va a ser, digamos, sí, que sigan mandando soldados al territorio, ¿no? La solución es política y debe ser así. Mire, este fin de semana hubo una controversia porque el Deportivo Independiente Medellín no pudo ir a jugar a Montería contra Jaguares, porque dijo, mire, no están dadas las condiciones, incluso el equipo técnico de Win Sports tampoco se pudo desplazar. Sin embargo, consultó la W Radio y Contrarreloj con las autoridades, y el presidente de Jaguares de Córdoba decía, mire, la policía me dio una carta diciendo que todo estaba bien. En territorio las personas se podían desplazar, podían ir y asistir a este partido en Montería, o lo que estaba diciendo la policía es mentira. Hombre, eso es una gran mentira. Y la policía lo sabe, y los comandantes de la policía de estaciones lo saben, y los comandantes tanto de la metropolitana como la departamental lo saben. En Córdoba no había garantías en el marco del paro para nadie, inclusive para ellos, ¿sí? Tener que darles el arma de dotación a los policías para que se los lleven a sus casas denota que hay inseguridad, porque temían también por sus vidas, porque son seres humanos y porque seguramente había también la intencionalidad de un plan pistola, ¿ves? Pero si es la misma policía la que se siente amenazada y acuartelada y tienen que cerrar los lugares donde ellos están en sus estaciones 2 cuadras atrás con vallas para que no lleguen hasta la estación, pues imagínense cómo estará la ciudadanía. Decir los comandantes de policía que habían garantías para ir a ver un partido es una mentira, porque en Montería no había un alma andando por allí de manera libre, a menos que tuviese una urgencia médica o fuese una cosa de vida o muerte. Defensor, esta mañana nos despertamos con la noticia de que había un comunicado en el que supuestamente las autodefensas gaitanistas de Colombia aseguraban que iban a levantar el paro armado. A este momento, a esta hora, ¿podemos decirle a nuestros oyentes en el país de Contrarreloj en W Radio que el paro armado sigue activo? No, hombre, el paro se levantó a las 12 de la noche y se levantó, y en eso somos incisivos, se levantó el paro por orden directa de los comandantes que están al frente del Clan del Golfo. No porque fue tan eficaz la autoridad, tanto administrativa como policial y militar, que lograron reducir el ejercicio coercitivo de este grupo armado ilegal. El paro está levantado por voluntad del Clan del Golfo, y se demostró en estos días que efectivamente el Clan del Golfo sigue como grupo paramilitar activo y con capacidad bélica, y que hayan capturado también no significa nada frente al recrudecimiento del conflicto que hay en el país. Pues ahí está la respuesta. Creo que más claro imposible, y esto definitivamente es un reflejo, Claudia, de lo que está pasando no solamente en este caso en el departamento de Córdoba, porque estamos hablando con nuestro invitado Andrés Chica, defensor de derechos humanos allí en el departamento, sino que es un poco el espejo de lo que ha venido pasando durante estos días, desde el viernes, en diferentes regiones de nuestro país. Así que seguimos haciendo desarrollo periodístico a esta importante noticia. El grupo sigue activo y con capacidad bélica, es lo que nos acaba de decir este defensor de derechos humanos que nos atiende muy amablemente hoy a Contrarreloj. Defensor, gracias por su tiempo. Feliz tarde. A ustedes.